Soy Carolina Diele, me dedico a la producción de arte con la compañía Elefante Elegante. En un momento precioso hago la producción de arte y el vestuario. Pues básicamente preparar todos los objetos que hacen falta para las escenas y modificarlos o arreglarlos para que funcionen según lo que haga falta. Y toda la parte estética de color y texturas, color y eso. Y aparte me estoy encargando también del vestuario. Y si es necesario, en este caso no, porque la escenografía son solo estas escaleras, pero si no, pues también ayudo a Gonzalo en la parte de escenografía con los colores y todo. Pues bueno, en primer lugar, por ejemplo, las plantas, que había que hacerles un soporte que se mantuvieran en pie y que ellos pudieran cogerlas y manipularlas. Les tuve que hacer una base que la hice de cemento para que tenga bastante consistencia y sujete bien, que luego va forrada de cuero. Después adaptar estos típicos setos de planta artificial para que se los pusieran de máscaras. Hay que hacerle un agujero, forrar los bordes para que no les haga daño, bueno, etcétera. Y luego estas bolas de flores que hemos reciclado de otra producción y nada, cambiarles la forma y hacer unas bolas. Y la fuente, pues claro, Gonzalo me pidió que quería una fuente con agua de verdad y en principio busqué fuentes, pero claro, o eran muy pequeñitas para interior, tipo jardín zen, o eran ya fuentes para jardines, con lo cual o pesaban mucho o bueno, entonces dije, pues vamos a fabricarla. Y buscando información encontré la manera de hacerla con unos maceteros de plástico pintado y bueno, la verdad es que dio un poquito de chollo. Lleva una bomba dentro de acuario que va moviendo el agua todo el rato, y entonces bueno, calcular la capacidad, la altura, la potencia que había que darle, porque claro, luego tenía que sellar cada pieza, pero ya tenía que tener calculado la potencia que necesitaba para que saliera el agua y que no salpicara mucho. Entonces bueno, dio algo de trabajo, pero ahí está, funcionando. Buscando soluciones siempre. Bueno, había visto vídeos de gente haciendo estas cosas con macetas de cerámica, de terracota, y dije, bueno, pues esto tiene que ser de plástico porque si no va a pesar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues a empezar a buscar las piezas que necesitas, ¿no? en diferentes bazares. Y bueno, lo que hablábamos otras veces, ¿no? Que como estás siempre conectado con lo que tienes que hacer, pues llevas el radar y automáticamente detectas lo que necesitas, ¿no? Lo que puede servir. Pues sí, bueno, lo principal es que funcione, ¿no? Que realice la función que tiene que realizar para las escenas. Y después buscar eso, la estética, siempre hablando con Gonzalo, qué tipo de estética quieres para esto. Por ejemplo, la fuente, ¿no? La quieres más recargada, más minimalista y tal. Entonces vamos viendo cosas y me va diciendo por aquí, por aquí. Pero bueno, claro, lo principal es que funcione. Y
y a veces tampoco encuentras la estética que realmente querrías y bueno, te vas adaptando. Y principalmente eso, sabiendo que lo tienen que sujetar, pues no puede pesar demasiado, pero tiene que pesar lo suficiente para que soporte esto. Y bueno, a veces me equivoco, creo que la solución es una y luego no funciona y tienes que buscar otra, ¿no? Y no siempre acertamos a la primera. A veces hay que darle un poquito de vueltas. O una vez que se te ha ocurrido una idea, vas a por ella, pero si esta solución era mejor, más fácil, más sencilla y más... Pero bueno, es así, el trabajo es así. Sí, cuando tengo que hacer una serie de cosas todas iguales y no sé realmente cómo las voy a resolver, pues empiezo una etapa de prueba y error. Hago, deshago, así es mejor, esto que pensé no me funciona, hasta que lo resuelvo. Y una vez que lo resuelvo, bueno, generalmente si tengo más cosas que hacer, pues lo dejo ahí, porque ya sé que las otras piezas que son iguales, ya sé la manera, ¿no? Entonces luego se convierte en un trabajo más mecánico y me voy a resolver otra parte hasta que la tengo, ¿no? Y luego ya es todo a piñón fijo, la serie toda igual. Sí, de pensar todo el día pensando, o sea, mi cabeza está todo el día buscando soluciones. Hoy mismo estaba comiendo y estaba calculando cómo tengo que repartir estas hojas por toda la bola, tal. Y pensando la manera de hacerlo. Entonces cuando llego al taller ya vengo preparada para ponerme a hacerlo como pensé. A veces funciona a la primera, otras no. Y a medida que haces, pues vas intentando ser más eficiente, más rápido y que quede mejor, claro. Una vez que ya probé y descarté y llegué a la solución, después vienen los actores y tienen que usar los objetos y a veces funciona y otras no. Y hay que adaptarlo. Ellos mismos ya me dicen, es que así no lo puedo sujetar bien porque esto lo puedo agarrar por aquí, no que se suelta, pues necesito que esté fijo para que yo vaya sin... Claro, necesitan que las cosas no se les deshagan en la mano, ¿no? Y que no piensen en ello, que las usen y, claro, lo más cómodos que puedan, que nada les haga daño, que les sea fácil de coger las cosas tal y como las tienen que coger, truquitos, ¿no? Pues hacerle una cuerdita aquí para tal, yo qué sé. Siempre me gusta hablar con ellos y preguntarles qué tal funciona, ¿no? Necesitas algo más aquí para agarrarlo, para... Sí, ellos te dan la clave al final, ¿no? Porque son los que usan los objetos. Sí, que al final ve, ¿cómo lleva eso? ¿Cómo se puso eso? ¿Cómo sujeta eso? ¿No? Y sí, la verdad es que esa es la parte que más me gusta, ¿no? De buscar soluciones. Al final, buscar soluciones a problemas, o problemas o retos, o vale, ¿cómo hago esto para que no se vea la trampa? ¿No? O sabemos que hay trampa porque lo sabemos, pero disimularla lo máximo posible. Y sí, esa es, la verdad, una de las partes más bonitas que a mí más me gusta. Bueno, tiene cierta similitud porque al final hay una estética y una funcionalidad. Pues en este caso la ropa tiene que ser resistente porque los actores hacen mucho, se mueven mucho, tienen que estar cómodos y hay la parte estética, ¿no? que respetar. Y luego pues lo mismo, truquitos, pues cambiamos los botones por velcro si se tienen que cambiar rápido, o metemos una gomita aquí y un botón allá. Creo que hay bastante similitud, ¿no? Yo lo trabajo desde ahí porque más que diseñar una prenda simplemente estética, pues
tienes que buscar esa practicidad. Pues bueno, vamos un poco como siempre, prueba y error, ¿no? Pues Gonzalo tiene una idea, yo le hago propuestas y vemos cómo funciona. A veces se mantiene en esa idea y otras veces ve que no funciona, hay que cambiar de estilo o de color, o en este caso los personajes, la ropa base, pues se tomó como referencia un poco el color de la madera, ¿no? Para que fueran, digamos, como parte de esas piezas, ¿no? Como si el propio personaje fuera una extensión de esa pieza. Después, bueno, eso, hay otros momentos que se ponen una ropa colorida para representar toda la parte de la moda, del consumismo, la fiesta del consumismo. Y ahí empezamos con colores muy fuertes, pero nos parecía que no funcionaba porque parecía un carnaval, ¿no? Y aunque realmente hay esa parte, se quería expresar esa parte, pero no tan bestia, ¿no? Entonces, bueno, hemos suavizado un poquito los tonos. Bueno, vamos buscando y viendo el conjunto y qué encaja y qué no. Sí que lo suelo tener en cuenta, de decir, bueno, luego esto cómo lo van a llevar, ¿no? Con esto tienen que tener cuidado. Es que si la desmonto luego no sé si me la van a montar bien, que quede equilibrada, que funcione igual, se puede caer esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fuente decidí que iba en una pieza. Tienen instrucciones de cómo moverla, cómo vaciarla para que no sufra y funcione siempre bien. Y eso, le suelo dar instrucciones o cómo guardar ciertas cosas, ¿no? Sí que pienso, por ejemplo, tenemos el árbol que yo pensaba utilizarlo para meter las plantas dentro, pero ahora las plantas van fijas, entonces tienen que ir de otra manera, tienen que ir de pie, con lo cual van a ocupar más espacio, pero bueno, mientras no se me diga lo contrario, pues yo entiendo que cabrá todo. Pero sí, cierto cuidado a la hora de guardarlo, y sí que pienso en eso, digo, esto si se plegara pues sería mejor, ¿no? Aunque luego por circunstancias a veces no es posible. Pues hasta el estreno. Y sí que esa última semana antes del estreno estoy siempre ahí al detalle. Pues venga, me queda tiempo, voy a retocar esto que me gustaría que estuviera mejor, ¿no? Y bueno, después del estreno, salvo que haya algún cambio significativo, pues ya no estoy. Sí, es como, me lo tomo como fecha límite, ¿sabes? Casi prefiero después que pasen unos meses y volver a ver la función que el propio día del estreno, porque ese día es como, en plan, vale, ya está, o no, o todavía hay cosas que me gustaría mejorar, ¿no? Y entonces llego siempre con la lengua afuera. Siempre porque eso, buscamos la perfección, aunque no es nada sencillo, pero siempre, si tengo un minuto, lo voy a dedicar a mejorar algo. Bueno, pues a modo resumen, pues siempre tengo la idea, las premisas o lo que sea de Gonzalo, y buscar si hay que comprar, buscar soluciones, cómo modificar ese objeto, la ropa igual, y después la parte práctica de hacer con las manos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? O sea, que la cabeza siempre funcionando, las manos a veces, hay un poquito de todo, porque a veces pues con algo que encuentras hecho pues, ya te sirve, ¿no? A lo mejor simplemente cambiarle el color o modificarlo un poco en función de lo que haga falta, ¿no?
pero sí, hay cosas que ya están hechas, ¿no? No hay que hacerlas, solo buscarlas, que también es una tarea complicada porque buscas, compras, si no lo has visto en persona, ¿no? Pues cuando llega a lo mejor no es exactamente lo que querías, devuelve, busca otra cosa, cambia de talla. Bueno, es un proceso largo, ¿eh? Al final pues estamos hablando así de empezar a ponerse a trabajar ya 2 meses. Enero, febrero, bueno, tres meses y medio. 3 meses. Pero yo ya sé de Momento Precioso antes. Lo que pasa es que, claro, desde que yo conozco que se va a hacer este proyecto hasta que se empieza con él, ya ha sufrido cambios. Ya no es exactamente como se proyectó, ¿no? Entonces, eso tampoco me ayuda porque en cuanto conozco un poco la historia que se va a hacer, mi cabeza ya empieza a crear imágenes. Entonces después es muy difícil sacarme de ahí. Y entonces yo ya empiezo a ver cosas que luego no son para nada la visión que tiene Gonzalo, ¿no? Y entonces digo, así, no, ya, ¿sabes? Entonces tengo que limpiar todas las imágenes mentales que creó mi cabeza y sintonizar con él en lo que quiere. Pues me lo paso genial. La parte, a ver, todas las partes tienen algo que me gusta, ¿no? Pero ponerme a resolver físicamente las cosas es donde mejor me encuentro, porque si no puedo estar en el taller, la cabeza está siempre y esta solución, y esta, y esta, y esta, y realmente hasta que te pones no sabes cuál va a ser la solución, ¿no? Entonces ese es un momento de relax, en plan, vale, ya funciona, está, resuelvo, entonces la cabeza se relaja un poco, entonces ese es un momento chulo. Y luego la parte de solucionar esas cosas, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos una fuente que se pueda transportar, que no salpique, que tenga la medida justa? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pues un sofá que se tiene que desmontar y después, claro, se tiene que volver a montar para las siguientes funciones. Bueno, todas esas cosas me gustan bastante. La magia. Cuando lo veo en escena todo y digo, qué poco trabajé. Digo, parece que no trabajé nada y que con todo lo que trabajé no se aprecia. ¿Sabes? Es como, te parece poco. Claro, porque ves un objeto ahí y tal y no tienes ni idea del tiempo que llevó, ¿no? Yo sí que lo tengo, pero luego al final es como que me alejo de ese momento, de ese trabajo que ya hice y veo el objeto y digo, qué poco, parece que no hice nada. En realidad las horas que estás, pero es esa sensación, ¿no? Porque luego es todo tan limpio, tan puro, tan controlado el detalle, que parece que hay mucho menos de lo que hay. Debe ser, me da esa sensación, ¿no? Entonces digo, ¿yo qué hice? Ah, claro, esto. Y el tiempo que lleva cada cosa que parece nada, lleva muchísimas horas.